Aparición de la Virgen del Buen Suceso, Quito, Ecuador. Antes de empezar a hablar de esta aparición, vamos a hacer una reseña sobre las apariciones marianas. Las apariciones marianas. Muchos santuarios tienen como origen apariciones marianas. Estas constituyen un testimonio de la presencia activa de la Virgen María en la historia concreta de la Iglesia y la solicitud maternal de la Madre por el pueblo de Dios peregrinante. Tienen como finalidad enseñar la doctrina del Evangelio, pues María siempre nos lleva a Jesús e invita a cumplir su voluntad. Nos pide conversión, penitencia y oración. Para entender estos temas es necesario adentrarnos en el designio que Dios tiene para María. Por medio de la Santísima Virgen María vino Jesucristo al mundo, y por medio de ella debe reinar también en el mundo. La vida de María fue oculta, por ello el Espíritu Santo y la Iglesia la llaman alma mater, es decir, madre oculta y escondida. Su humildad fue tan profunda que no hubo para ella anhelo más firme y constante que el de ocultarse a sí misma y a todas las criaturas para ser conocida solamente de Dios. Ella pidió al Señor pobreza, humildad, y Él, escuchándola, tuvo a bien ocultarla en su concepción, nacimiento, vida, misterios, resurrección y asunción. Por disposición divina, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo vieron bien el hecho de que María fuera poco conocida en la primera venida de Cristo. Sin embargo, sabemos que para la segunda venida de Jesucristo, María tiene que ser conocida, puesta en evidencia por el Espíritu Santo, a fin de que por ella Jesucristo sea conocido, amado y servido. Dios quiere pues revelar y manifestar a María la obra maestra de sus manos en estos últimos tiempos. Por ende, María no ha sido aún alabada, ensalzada, honrada y servida como debe serlo. Merece aún mejores alabanzas, respeto, amor y servicio, por ser la reina, madre del Rey. María en la historia de la salvación. Así como en la generación natural y corporal concurren el Padre y la Madre, también en la generación sobrenatural y espiritual hay un Padre que es Dios y una Madre que es María. Todos los verdaderos hijos de Dios y predestinados tienen a Dios por Padre y a María por Madre, y quien no tenga a María por Madre tampoco puede tener a Dios por Padre. Por esto los reprobos, tales como herejes, cismáticos y protestantes, que odian a María o la miran con desprecio o indiferencia, no tienen a Dios por Padre, aunque se jacten de ello, porque no tienen a María por Madre. Pues si la tuvieran por Madre, la amarían, la honrarían como el buen hijo ama y honra naturalmente a la Madre que le dio la vida. La salvación del mundo comenzó por medio de María y por medio de ella debe alcanzar su plenitud. María no se manifestó casi en la primera venida de Cristo, porque ella es el camino por donde vino Jesucristo a nosotros la primera vez y será también cuando venga la segunda, aunque de modo diferente. Porque ella es el medio seguro y el camino directo e inmaculado para ir a Jesucristo y hallarlo perfectamente. Por ella deben pues hallar a Jesucristo las personas que deben resplandecer en santidad. Quien hallara a María halla la vida, es decir, a Jesucristo, que es el camino y la verdad. Ahora bien, no se puede hallar a María si no se le busca, ni buscarla si no se conoce, pues no se busca ni desea lo que no se conoce. Es por tanto necesario que María sea mejor conocida que nunca, para mayor conocimiento y gloria de la Santísima Trinidad.
María y la lucha final. María debe ser terrible al diablo y a sus secuaces, como un ejército en orden de batalla, sobre todo en estos últimos tiempos, porque el diablo, sabiendo que le queda poco tiempo y menos que nunca, para perder a las gentes, redoblará cada día esfuerzos y ataques. De hecho, suscitará en breve crueles persecuciones y tenderá terribles emboscadas a los fieles servidores y verdaderos hijos de María, a quienes les cuesta vencer mucho más que los demás. A estas últimas y crueles persecuciones que Satanás aumentará de día a día hasta que llegue el Anticristo, debe referirse sobre todo a aquella primera y célebre predicción y maldición lanzada por Dios contra la serpiente en el paraíso terrestre. Nos parece oportuno explicarla aquí para la gloria de la Santísima Virgen, salvación de sus hijos y confusión de los demonios. Génesis 3:15. Pongo enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Él herirá tu cabeza cuando tú hieras su talón. Es importante aclarar que Dios Padre, cuando se refiere a la mujer, habla sin duda de la Santísima Virgen María. Muchos escatólogos, estudiantes de la Biblia, erróneamente dicen que esta mujer es Eva, cuando es muy clara la palabra de Dios que dice que su linaje tendrá enemistad contra el linaje de la serpiente, es decir, que el linaje de la mujer nunca pecará, como tampoco pecará la mujer. Y Eva en ese momento ya había pecado por seguir las recomendaciones de la serpiente. Y la descendencia de Eva sabemos que es Caín y Abel, quien Caín por envidia mató a su hermano Abel. Entonces es claro que esa mujer no es Eva. En ese momento el Padre tiene en su pensamiento la venida de una mujer obediente, de una mujer sin mancha, que nunca pecó. Y esa mujer es la Virgen María, y su descendencia es Jesucristo y todos los discípulos de Cristo y los que aman a la mujer y se consagran a ella. Otras comentaristas o explicaciones dicen que la mujer representa a la comunidad mesiánica, es decir, al pueblo de Dios. Pero esta interpretación no tiene sentido en cuanto que sabemos que Cristo es cabeza de la Iglesia, no hijo de la Iglesia, pues Él vino a instituir su Iglesia. Por eso, la mujer estaba antes que Cristo, aquí en la tierra, es decir, que volvemos a la misma conclusión. Esa mujer es la Virgen María. Muchas de esas interpretaciones vienen de parte de protestantes que buscan desmeritar a la Virgen María en el plan de Dios de salvación, pues Él ha hecho y preparado una sola e irreconciliable enemistad que durará y se intensificará hasta el fin, y es entre María, su digna madre, y el diablo, entre los hijos y servidores de la Santísima Virgen María y los hijos y secuaces de Lucifer, de suerte que el enemigo más terrible que Dios ha suscitado contra Satanás es María, su Madre Santísima. Ya desde el paraíso terrenal, aunque María estaba entonces solo en la mente divina, le inspiró tanto odio contra ese maldito enemigo de Dios, le concedió tanta habilidad para descubrir la malicia de esa antigua serpiente y tanta fuerza para vencer, abatir y aplastar ese orgulloso impío, que el diablo le teme no solo más que a los ángeles, sino en cierta forma más que al mismo Dios. Y esto no porque la ira, odio y poder divino no sean infinitamente mayores que los de la Virgen, cuyas perfecciones son limitadas, sino porque Satanás es tan orgulloso, sufre infinitamente más al verse vencido y castigado por una sencilla, humilde esclava de Dios, y la humildad de la Virgen lo humilla más que el poder de Dios. También porque Dios ha concebido a María un poder tan grande contra los demonios
que como a pesar suyo se han visto muchas veces obligado a confesarlos por boca de los posesos. Tienen más miedo de un solo suspiro de María en favor de una persona que las oraciones de todos los santos, y una sola amenaza suya los atormenta más que todos los demás suplicios. Lo que Lucifer perdió por orgullo, lo ganó María por su humildad. Lo que Eva condenó y echó a perder con su desobediencia, lo salvó María con la obediencia. Eva, al obedecer a la serpiente, se hizo causa de perdición para sí y para todos sus hijos, entregándolos a Satanás. Y María, al permanecer firme a Dios, se convirtió en causa de salvación para sí y para todos sus hijos y servidores consagrados al Señor. Dios no creó solamente una enemistad, sino enemistades, no solo entre María y Lucifer, sino también entre la descendencia de la Virgen y la del demonio. Es decir, Dios puso enemistad, antipatía y odios secretos entre los verdaderos hijos y servidores de la Santísima Virgen María y los hijos y esclavos del diablo. No pueden amarse ni entenderse unos a otros. Los hijos de Belial, esclavos de Satanás, los enemigos de este mundo de pecado, todo viene a ser lo mismo. Han perseguido siempre y perseguirán hoy más que nunca a quienes pertenecen a la Santísima Virgen María. Como en otro tiempo Caín persiguió a Abel y Esaú a Jacob. Pero la humilde María triunfará siempre sobre el orgulloso y tendrá la victoria completa, que llegará a aplastar la cabeza donde recibe su orgullo. María, Madre de la Iglesia. Dios, Hijo, quiere formarse por medio de María y, por decirlo así, encarnarse todos los días en los miembros de su cuerpo místico. Y le dice, entrar en la heredad de Israel. Y en otras palabras, Dios mi Padre me ha dado en herencia todas las naciones de la tierra, todos los hombres buenos y malos, predestinados y reprobos. Regiré a los primeros con cedro de oro, a los segundos con vara de hierro. De los primeros seré padre y abogado, de los segundos justo vengador. De todos seré juez, pero tú, querida Madre mía, tendrás por heredad y posesión solamente a los predestinados, simbolizados en Israel. Como buena madre suya, tú los darás a luz, los alimentarás y harás crecer, y como soberana suya, los guiarás, gobernarás y defenderás. Haciendo alusión a la palabra de Juan 19:26. Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo preferido, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo se la llevó con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y en esta palabra vemos cómo Jesucristo en este momento nombra a la Virgen como madre de toda la Iglesia, en la persona de Juan, el discípulo amado, el discípulo obediente que fue con él hasta la cruz. Es importante aclarar que Juan era discípulo de Jesús, no como muchos, por desacreditar el nombre de María, hablan de que Juan era hermano de sangre de Jesucristo, pues es claro que María no tuvo más hijos, o no en esa época, hasta este momento cuando Juan lo asume como su hijo por obra de Dios. Pero es un hijo espiritual, no corporal, porque desde ese día él se la llevó con él, o sea, antes no estaba con ella, para aquellos que quieren decir que Juan era uno de sus hijos. Es claro. Ahora bien, si Jesucristo, cabeza de la humanidad, ha nacido de María,
Los predestinados y el cuerpo místico de la Iglesia, también todos sus miembros de la cabeza deben nacer de María. Ninguna madre da a luz la cabeza sin los miembros, ni los miembros sin la cabeza. De lo contrario, aquello sería un monstruo de la naturaleza. Del mismo modo, en la orden de la gracia, la cabeza y los miembros nacen de la misma madre. Y si un miembro del cuerpo místico, es decir, un predestinado, nace de una madre que no sea María, la que engendró la cabeza, no será un predestinado ni miembro de Jesucristo, sino un monstruo en el orden de la gracia. El poder de María sobre todos los demonios resplandecerá, sin embargo, de modo particular en los últimos tiempos, cuando Satanás pondrá acechanzas a su calcañar, o sea, a sus humildes servidores y pobres hijos, que ella suscitará para hacerles la guerra. Serán pobres y pequeños a juicio del mundo y humillados delante de todos, rebajados y oprimidos como el calcañar respecto de los demás miembros del cuerpo. Pero en cambio serán ricos en gracias y carismas, que María les distribuirá con abundancia, grandes y elevados en santidad delante de Dios, superiores a cualquier otra criatura por su celo arduoso, y tan fuertemente apoyados en el auxilio divino, con la humildad de su calcañar y unidos a María, quien aplastará la cabeza del demonio y hará triunfar a Jesucristo, ya que ella es madre de toda la Iglesia, pero también de todo lo creado. Los hijos de Belial, los esclavos de Satanás, los amigos de este mundo de pecado, todo viene a ser lo mismo. Han perseguido siempre y perseguirán más hoy que nunca en adelante a quienes pertenecen a la Santísima Virgen María. Por eso, en estos últimos tiempos, más que nunca, el demonio ha suscitado sectas que se dicen cristianas, pero que su fundamento es atacar a la Iglesia Católica y sobre todo atacar a la Madre de Dios, diciendo que al orarle, que al rezar el rosario como nos lo pide la Santísima Madre, estamos desmeritando el nombre de Dios, lo cual es todo lo contrario, ya que si amamos a la Virgen María, amamos perfectamente a Dios, como lo vemos en la Biblia, en la palabra de Lucas. Cuando Isabel saluda a María, queda instantáneamente llena del Espíritu Santo. Y al estar el Espíritu Santo en ella, dice: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Y cómo es que la madre de mi Señor viene a mí? Quiere decir que el Espíritu Santo habla en Isabel, bendiciendo a la Virgen María y bendiciendo al Hijo. Además, le dice que por qué la madre de mi Señor viene a mí, dándole la importancia de que la Virgen María es madre del Señor, que significa Kyrios. En ese momento nuestro Señor Jesucristo no había nacido. Quiere decir que por eso los católicos decimos correctamente que es Madre de Dios, porque lo dice Isabel y es una palabra bíblica. Además de eso, cuando ella se siente alabada por Isabel, lo que hace es orar a Dios. Dice: mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, porque se ha fijado en la humildad de su esclava. Quiere decir que las oraciones que hacemos por medio de la Virgen María llegan inmediatamente a Dios, porque ella no se queda con nada. Ella es la más humilde, abre sus manos y se las entrega a Dios, pero de una manera más limpia, porque sus manos purifican nuestras oraciones.
Entonces debemos tener claro que en ningún momento estamos ofendiendo a Dios al venerar a la Santísima Virgen María, porque en el momento en que la Madre dice al Señor, hágase en mí según tu palabra, todo lo que hace y dice María es voluntad de Dios, pues ella se hizo su esclava. Por eso en los últimos tiempos, la Santísima Virgen María es elegida de Dios para cumplir su designio de salvación como arca de la alianza. Por eso debemos tener muy claro que en ningún momento ofendemos a Dios por venerar a la Santísima Virgen María, pues cuando ella le dijo al Señor, hágase en mí según tu palabra, se hizo esclava, es decir, que todo lo que dice la Virgen María es voluntad de Dios. Y esto es importante aclarar porque la Virgen María se ha aparecido en muchas veces dándonos mensajes sobre estos últimos tiempos, como Madre de la Iglesia guiando al rebaño de Cristo. Otra de las razones de aquellos que atacan a la Virgen María es decir que ella fue cualquier mujer, que el Señor la utilizó en su momento y que luego la desechó. Pero debemos saber que Dios es fiel, nunca rechaza a un instrumento, todo lo contrario. Al igual que Juan Bautista, Elías y Enoc vendrán en los últimos tiempos, también la Virgen María tiene un plan muy importante, el cual Dios le ha dado la misión de ser arca de la alianza. Debemos tener claro que todos estos ataques son hechos por el mismo Satanás, que sabiendo que la Virgen María es el arca de la nueva alianza, quiere que las almas se alejen de ella, que no la veneren, para la perdición de ellas mismas. Y vamos a leerlo de la Biblia, Apocalipsis 11:19. Entonces se abrió el templo de Dios, el que está en el cielo. Se vio en su templo el arca de su alianza, en medio de rayos, voces, truenos, terremotos y fuerte granizada. Una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas en la cabeza. Estaba encinta y gritaba con los dolores de parto y las angustias de dar a luz. Otra señal apareció en el cielo, un dragón color de fuego, con 7 cabezas y 10 cuernos sobre sus cabezas, 7 diademas. Su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las lanzó sobre la tierra. El dragón se puso delante de la mujer en trance de dar a luz, para devorar al hijo tan pronto como le diera a luz. Ella dio a luz un hijo varón, el que debía regir a todas las naciones con una vara de hierro. El hijo fue arrebatado hacia Dios y su trono, y la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios para ser alimentada allí durante 1260 días. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Quien entre a esta arca de la nueva alianza, que es el corazón inmaculado de María, que en el Apocalipsis se le dice desierto, flotará sobre las calamidades que se avecinan. Esto se logra con la consagración al Inmaculado Corazón de María, según esa maravillosa labor iniciada en Fátima y por finalizarse en Medjugorje, donde ella forma sus apóstoles de luz y los prepara para ser testigos de la verdad
en los tiempos de mayor oscuridad. El triunfo del Inmaculado Corazón de María, anunciado por la Virgen en Fátima, antecede al reino de Cristo, anunciado en Mateo 25:34. En su infinito amor y sabiduría, Dios dispuso apoyarse en su Madre para llevar a cabo su perfecto plan de redención, una corredentora. Dios podía salvarnos sin participación de ninguna criatura, pero decidió venir al mundo encarnándose en una mujer, a través de quien se da tanto su primera venida como en su segunda venida. Por eso en Guadalupe y en el Apocalipsis aparece nuevamente encinta. Primero da a luz a Cristo, cabeza de la Iglesia, y luego da a luz al hombre nuevo, nacido del Espíritu, de modo que es también madre de la Iglesia, que es el cuerpo místico de Jesús. De esta manera, la nueva Eva completa el dar a luz al Cristo total, cabeza y cuerpo. Cada vez que la Santísima Virgen se aparece en un lugar, abundan las conversiones, el arrepentimiento, y las almas llegan más fácil a Dios, porque ella es el camino fácil, seguro para ir a Cristo. Lo vimos en Guadalupe. En su aparición en México, la Santísima Virgen María llega en un momento donde había idolatría, ritos de mayas y aztecas, sacrificios humanos a los demonios. Con la aparición de la Santísima Virgen María, muchos se convierten al catolicismo y dejan todas esas prácticas diabólicas. Es claro que encontramos nuevamente la mujer de Génesis 3:15, quien se enfrenta con la serpiente que sabemos que es Satanás, aunque aquí la palabra nos muestra el dragón, color de fuego. Pero nos dice que su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Sabemos que es el mismo Lucifer. En su momento Luzbel, que al desobedecer a Dios, al no querer someterse a la voluntad de Dios, se lleva a la tercera parte de los ángeles, convirtiéndose en demonios y enemigos de Dios. Por eso, la Virgen María aparece del Génesis al Apocalipsis en esa batalla entre la mujer y el dragón. La palabra nos dice, ella dio a luz un hijo varón, el que debía regir todas las naciones con una vara de hierro. Es claro que ese hijo es Jesucristo, y la vara de hierro es el Evangelio. Tenemos claro que la mujer no es la Iglesia, como muchos afirman, ya que la Iglesia no da a luz a Jesucristo, sino es Jesucristo quien instituye la Iglesia. El arca de su nueva alianza nos da a entender que la mujer vestida de sol es la Virgen María que aparece en el cielo en sus diferentes advocaciones y apariciones marianas, ya que en Guadalupe la Virgen María se ve vestida de sol, su manto está lleno de estrellas y la luna está bajo sus pies. En todas las apariciones de la Virgen María nos lleva a la conversión, nos une más a Cristo, igual
que en el momento de las bodas de Caná dice: hagan lo que Él les diga. Nunca la Virgen María, en sus mensajes y apariciones marianas, ha dado un mensaje contrario al Evangelio. Al contrario, la Virgen María siempre nos habla de la conversión, de la penitencia, y muchas veces denuncia los errores de su misma Iglesia. También en su aparición en Fátima, la Virgen María aparece vestida de sol. Lo dicen los niños a los cuales ella se le apareció: Lucía, Jacinta y Francisco. Dicen que ven a una mujer hermosa que tiene una luz resplandeciente con la cual casi no podían abrir los ojos. Además, dicen todos los espectadores de esa aparición que se veían rayos y truenos, es decir, que se cumple la aparición del Apocalipsis, donde el Arca de la Alianza, que es la Virgen, pide la consagración a su Inmaculado Corazón para proteger las almas en los tiempos de confusión y tribulación para el mundo y para la Iglesia. Y como buena madre de la Iglesia, nos viene a advertir de todos los errores que por falta de fe, falta de entrega a Jesucristo, van a venir no solo sobre el mundo, sino también sobre su Iglesia, la cual para estos últimos tiempos debe ser purificada. Y vamos a leer una profecía de la Santísima Virgen María del Buen Suceso, dada en Quito, Ecuador, de la cual muy poco se conoce y es importante porque resume todo lo que está pasando en estos últimos tiempos. También tiene mensajes los cuales la Madre ha dado en la Salet, en Akita, Japón, en Fátima. La Santísima Virgen María, como capitana, llevará a cabo el encargo divino de formar a los santos para la batalla final, a quienes ella llamó en la Salet sus apóstoles de los últimos tiempos, y quienes, llenos de gracia y celo apostólico, serán valientes soldados convocados por Dios para oponerse a sus enemigos, contando con la guía y protección de la Madre de Dios. Con una mano trabajarán para el reino de Dios y con la otra combatirán a los apóstatas, herejías y el gran cisma final. En estos últimos tiempos, solo los esclavos de María podrán hacer frente a los horrores del anticristo, a la gran tribulación. A través de ellos se desatará todo el vigor de la Iglesia total, pues es gracias a la poderosísima asistencia y meditación de María Santísima que sus verdaderos devotos pisarán con ella la cabeza de Satanás y traerán de vuelta a los cautivos. Vamos a leer sobre la aparición. Buenos días, estamos aquí en Quito, Ecuador, en la Iglesia de la Inmaculada Concepción, buscando información de la aparición de la Virgen del Buen Suceso. Entonces vamos a entrar al templo para ver qué mensajes nos pueden aquí contar de esta gran aparición. El 2 de febrero de 1594, mientras la Madre Mariana de Jesús Torres estaba en oración en el coro superior del convento, se le aparece la Virgen y le dice: Yo soy María del Buen Suceso, la Reina del cielo y de la tierra. Como su madre, llevo al niño Jesús en mi brazo izquierdo, a fin de que juntos podemos detener la mano de la justicia divina, tan dispuesta a castigar a este desagradecido y criminal mundo. En mi mano derecha llevo la cruz que ves, porque deseo gobernar este convento como abadesa y madre. Satán
va a empezar a intentar destruir esta obra de Dios. Pero él no tendrá éxito porque yo soy la reina de las victorias y la madre del buen suceso. Y es bajo esta advocación que deseo ser conocida a través del tiempo. La Santísima Virgen María puso al niño Jesús en sus brazos de la Madre Mariana, infundiéndole un fuerte deseo de sufrir como alma víctima. Desde ese momento la Virgen del Buen Suceso se apareció a la Madre Mariana en varias oportunidades para ordenar que le fabricara una estatua en su honor y para advertir sobre los terribles sucesos en el siglo XX: pestes, hambrunas, herejías, blasfemias y grandes guerras. Las predicciones hechas por Nuestra Señora a Sor Mariana fueron terribles. Habrá guerra formidable y espantosa, en la que fluirá sangre de propios y ajenos, de sacerdotes seculares y regulares, y también de religiosas. Pero ante tanto terror, luego dio un anuncio de esperanza. Entonces llega mi hora, en la que yo, de una manera asombrosa, destronaré al soberbio Satanás, poniéndolo bajo mi planta, encadenándolo en el abismo infernal, dejándolo por fin libre a la Iglesia y a la patria de su cruel tiranía. Las profecías de las apariciones de la Virgen en Quito, Ecuador, hace 5 siglos, la Virgen hizo una terrible descripción del mundo de hoy. Aunque las profecías que en los años sucesivos hizo Nuestra Señora a la Madre Mariana son terribles, ella nunca deja de mostrar su rostro misericordioso. Así se definió ante la religiosa: soy poderosa para aplacar la justicia divina y alcanzar piedad y perdón a toda alma pecadora que a mí acuda con corazón contrito. Por eso también podremos confiar en ella. La devoción del Buen Suceso será el pararrayos colocado entre la justicia divina y el mundo prevaricador, para que se descargue sobre esta tierra culpable el formidable castigo que merece. Y por eso Ecuador será muy feliz cuando en toda su extensión me conozcan y me honren bajo esta advocación. ¡Viva el Ecuador católico! Un grito habitual en el Rosario de la Aurora en homenaje a la Virgen del Buen Suceso. Esta fue la procesión del pasado 2 de febrero. Las profecías, porque son realmente inquietantes, y sobre todo el cumplimiento cifrado por la misma Virgen en el siglo XXI. Se levantarán las pasiones y habrá una total corrupción de costumbres. Satanás reinará en las sectas masónicas y dañará principalmente a la infancia. Ay de los niños de ese tiempo. Difícilmente recibirán el sacramento del bautismo y de la confirmación. El sacramento de la confesión lo recibirán solo los que permanezcan en escuelas católicas, que el diablo se empeñará en destruirlas valiéndose de personas autorizadas. Y quiero detenerme en esta primera profecía porque realmente vemos cómo Satanás está reinando en las sectas masónicas. Y habla aquí que dañará principalmente la infancia. Y esa es la manera como el diablo está tocando a las familias. Sabiendo que le queda poco tiempo, está dañando los niños, su inocencia, con todo lo que ellos ven, con todo lo que les enseñan en las escuelas.
Y también dice la madre que en ese momento destruirá las escuelas católicas valiéndose de personas autorizadas. Y cada vez vemos cómo sacan las imágenes, sacan las Eucaristías en escuelas, hospitales, en las universidades, en todos los lugares, por hablar de una falsa fe, por decir que todos creemos en Dios de una manera diferente, pero realmente están sacando a Dios de todos los lugares, porque ya no se habla en las escuelas como antes, donde enseñaban religión, materias que hablaban de Dios, de la creación. Ya a los niños no se les enseña, tristemente tampoco en sus casas. Y vemos cómo los niños están siendo cada vez más manipulados, enseñándoles doctrinas falsas, enseñándoles ideologías de género que atentan contra sus valores, que atentan contra sus almas. La Virgen habla de cómo a los niños se les negará el bautismo. Y eso está pasando en este momento cuando muchos de sus padres ya no creen y otros están en sectas que dice que los niños no pueden recibir el bautismo. Y sabemos que esto es obra de Satanás, que sabe la importancia del bautismo, de ser hijos de Dios. Y es la manera de cómo lleva a los niños cada vez a la perdición. Asimismo, el sacramento de la confirmación y de la confesión. Y vemos un mundo totalmente oscurecido porque está lejos de Dios. Siguiente profecía. Sacrilegios y profanaciones de la Sagrada Eucaristía. Y que los enemigos de Jesucristo, incitados por el demonio, robarán en las ciudades las hostias consagradas, con el único fin de profanar las especies eucarísticas. Mi Hijo Santísimo será arrojado al suelo y pisoteado por pies inmundos. Bueno, y en esta profecía vemos cómo la Madre hace 500 años nos había predicho todo lo que vendría con la Santa Eucaristía, donde hace unos años se aprobó darla en la mano, haciendo que se cayera al piso, haciendo que se permitiera que muchos la robaran, para, como dice aquí la Madre, profanar a las especies eucarísticas. Y el COVID fue una razón para promover todas estas persecuciones a la Eucaristía, ver cómo cada vez se trataba de una manera incorrecta el cuerpo y la sangre de Cristo, llegando a los sacrilegios y a las profanaciones. Y vimos muchas veces, como lo dijo la Madre, el Señor arrojado en el suelo y hasta pisoteado. Entonces, tristemente, hoy los templos están ofendiendo cada vez más a nuestro Señor Jesucristo. Se han profanado. Vemos templos donde hay muchas cosas de tecnología, televisores, perdiendo su sentido santo y espiritual, todos los templos. Vemos cada vez cómo las personas van inadecuadamente a las Eucaristías, vestidas inapropiadamente, mostrando sus partes íntimas. Y vemos cómo no es respetado los lugares santos, porque llevan celulares, diferentes distracciones.
Siguiente profecía. El sacramento de la extrema unción será poco considerado. Muchas personas morirán sin recibirlo. El sacramento del matrimonio será atacado y profanado en toda la extensión de la palabra. La masonería, que entonces reinará, impondrá leyes inicuas con el objeto de extinguir el matrimonio. Y bueno, aquí también hago un paréntesis porque es importante mirar dos temas de los cuales la madre está denunciando, que es la profanación del matrimonio. Con esas ideologías profanas, donde dos hombres dicen poder casarse, están profanando el sacramento del matrimonio, la importancia y el respeto, ya que matrimonio viene de matriz, es decir, de la mujer. Entonces, como dice la madre, que también denuncia la masonería y que ella lo habla también en muchas apariciones marianas, como hago alusión al libro azul del sacerdote Gobi, donde habla de cómo la bestia que aparece en Apocalipsis es la masonería, y no solo la del mundo que quiere acabar con Jesucristo, sino también la que se ha infiltrado en la iglesia, la masonería eclesial, que viene a cambiar la doctrina de Cristo para usurpar su iglesia. Entonces vemos cómo en este tiempo se cumple todo eso, cuando ya se han aprobado leyes tan inicuas como el aborto, como las ideologías de género, y hoy han entrado a la iglesia también. Bueno, sigamos con la siguiente profecía. El sacramento del orden sacerdotal será ridiculizado, oprimido y despreciado. El demonio perseguirá a los ministros del Señor de muchas formas y trabajará con cruel y sutil astucia para desviar de la vocación, corrompiendo a muchos de ellos. Y aquí vemos también que la Virgen María había dado una profecía muy parecida en la Saled, en las profecías de la Saled, que son 33, donde la madre se las dicta a Melania. Dice la número 2: los sacerdotes, ministros de mi Hijo, los sacerdotes por su mala vida, por sus irreverencias y su impiedad al celebrar los santos misterios, por amor al dinero, por amor del honor y los placeres, los sacerdotes se han transformado en cloacas de impureza. Sí, los sacerdotes reclaman venganza, la venganza está suspendida sobre sus cabezas. Desdicha de los sacerdotes y las personas consagradas a Dios, que por sus infidelidades y su mala vida crucifican de nuevo a mi Hijo. Los pecados de las personas consagradas a Dios claman al cielo y llaman la venganza, y he aquí que la venganza está a sus puertas, pues no hay más nadie para implorar misericordia y perdón para el pueblo. No hay más almas generosas, no hay más personas dignas de ofrecer la víctima sin mancha al Eterno en favor del mundo. Siguiente profecía. En aquella época la iglesia se encontrará combatida por las hordas de la secta masónica, agonizante por la corrupción de las costumbres, el lujo desenfrenado, y campearán los vicios de la impureza, la blasfemia y el sacrilegio. Nuevamente nuestra madre hace énfasis en todo lo que se está perdiendo en los templos, en el respeto por la Eucaristía, pero también en el respeto por ser lugar santo y sagrado. Y vemos cómo cada vez se profanan los templos, llevando elementos como el celular,
Y como lo acabamos de decir, en muchos sitios hay televisores. Y vamos a leer del libro azul del sacerdote Gobi, lo que la madre habla de lo que es el televisor. Pues ya la madre nos ha profetizado que debemos alejarnos de los espectáculos profanos, pero dice algo que es muy importante tener en cuenta. Este mensaje fue dado el 17 de febrero de 1988. No perdáis tiempo en espectáculos profanos. No perdáis tiempo ante la televisión, que es el instrumento más poderoso en manos de mi adversario para difundir por todas partes la tiniebla del pecado y de la impureza. La televisión es el ídolo del que se habla en el Apocalipsis, construido para ser adorado por todas las naciones de la tierra y al que el maligno da forma y movimiento, para que se convierta en sus manos en un terrible medio de seducción y perversión. Si hacéis cuanto os pido, depositaréis en mis manos una potente fuerza de intercesión y reparación. Aquí la madre en este mensaje nos revela que el televisor es el ídolo del cual habla el Apocalipsis, que fue construido para ser adorado por todas las naciones de la tierra. Y dice que el demonio le da forma. Y vemos cómo después de la llegada del televisor, hoy las personas tienen en sus manos un televisor pequeño que es el celular, el cual es idolatrado por muchos al estar todo el tiempo dedicados a ver cosas en el celular y dejando de lado la oración y el tiempo que es concerniente a Dios. Y en estos objetos de los cuales la Madre nos habla en su palabra, ya han entrado a los templos. Quiere decir, el ídolo está dentro de los templos, el que aparece en el Apocalipsis, profanando los templos y haciendo que cada vez sean más las ofensas que lleguen al Señor, por lo cual debemos tener en cuenta que si no hacemos la voluntad del Padre, Él tomará cartas en el asunto, pues sus templos, como lo dice el Señor en la palabra, cuando defiende el templo, diciendo que su casa, la casa de su Padre, es casa de oración, y vemos como hoy no se respeta eso. Se utilizan también para hacer espectáculos que no son religiosos, que no son de culto a Dios, sino como sociales. En muchas de las partes en donde hemos estado, que son sitios marianos, se cobra la entrada. Se habla de que es un museo, cuando realmente son parroquias donde muchas veces se ha hecho Eucaristía o todavía se hacen en la mañana y todo el tiempo de más en el día se utiliza como museo. Y dejamos las imágenes que pueden ver en pantalla de cómo hay lugares siendo templos, hay cosas que no tienen nada que ver con los sagrados. Muchas de diferentes tribus indígenas o que tienen que ver con la historia prehistoria de los antepasados, pero que no tienen nada que ver para estar en templos marianos y dedicados a Dios. Y vemos por todo esto que ha llegado la desolación, la abominación a los templos, porque cada vez que el mundo entra, tiene que salir el Espíritu de Dios. El uno se opone al otro, igual que nuestro cuerpo que es templo del Espíritu Santo. Por eso debemos vaciarnos del mundo para recibir el Espíritu Santo.
Y en los templos físicos pasa igual. Si entran tantas abominaciones y cosas que van contra la palabra de Dios, entonces el Espíritu Santo saldrá de los templos que han sido profanados y ya en muchos Él no está. Como podemos ver, estos mensajes que nos había dado la Madre nos estaban mostrando los tiempos que vendrían y que hoy están sucediendo en la Iglesia, donde también la Madre, al ser Madre de la Iglesia, nos ha mostrado desde muchas apariciones y muchos mensajes todo lo que vendría y estamos viviendo. Vamos a leer nuevamente del libro Azul del sacerdote Gobi, mensaje del 13 de junio de 1989. La bestia negra semejante a una pantera indica la masonería. La bestia con 2 cuernos semejante a un cordero indica la masonería infiltrada dentro de la Iglesia, es decir, la masonería eclesiástica, que se ha difundido sobre todo en los miembros de la jerarquía. Esta infiltración masónica dentro de la Iglesia ya os ha sido predicha en Fátima, cuando os anuncié que Satanás se introduciría hasta el vértice de la Iglesia. Si el objetivo de la masonería es el de conducir a las almas a la perdición, llevándolas al culto de falsas divinidades, el fin de la masonería eclesial, en cambio, es la de destruir a Cristo y destruir su Iglesia, construyendo un nuevo ídolo, es decir, un falso Cristo y una falsa Iglesia. Amén. Y vemos aquí cómo la Madre nos había profetizado hace muchos años el momento en que vivimos, en que ya hay 2 iglesias. Está la división entre la verdadera iglesia y la falsa. La verdadera es la que sigue la sana doctrina de Cristo y defiende su palabra, es decir, todos aquellos que se han levantado contra las falsas doctrinas que hoy se están aprobando. Y la falsa es todos aquellos que quieren promover la ideología de género en la iglesia, el atentar contra la vida y todo aquello que va totalmente contra Cristo y su palabra. El día 2 de febrero de 1634, ese día la Virgen anunció que serían proclamados como dogmas de fe la Inmaculada Concepción. Será cuando más combatida esté la Iglesia y se encuentre cautivo mi vicario, y la Asunción. Y es el mismo Jesús quien le dice a la religiosa: malditos 1000 veces sean los herejes y los secuaces que ponen en duda los misterios concernientes a mí y a mi madre. Y bueno, vemos en este mensaje cómo el mismo Señor Jesucristo dice algo muy fuerte para aquellos que pongan en duda los misterios concernientes a su madre, porque Él viene en defensa de su madre, como lo haría cualquier mortal, y Él, siendo Dios, cuida de su madre. Y tristemente, para aquellos que rechazan tanto a la Madre de Dios, oramos por ellos, para que se conviertan, para que entiendan que la Virgen María está en el plan de Dios, porque Él así lo ha querido. Sigamos con la lectura. En marzo de 1634, mientras la Madre Mariana estaba rezando, se apagó la luz del sagrario. La Virgen la encendió de nuevo y le explicó con diversos significados lo que acababa de suceder. Entre ellos,
varias herejías se propagarán en estas tierras, y reinando ellas se apagará la luz preciosa de la fe, por total corrupción de las costumbres. En esos tiempos la atmósfera estará saturada por el espíritu de la impureza, que a manera de un mar inmundo correrá por las calles, plazas y sitios públicos con una libertad asombrosa, de manera que casi no habrá en el mundo almas vírgenes. Habiéndose apoderado la secta de todas las clases sociales, tendrá tanta sutileza para introducirse en los hogares domésticos que, perdiendo a la niñez, se gloriará al demonio de alimentarse con el exquisito manjar de las almas de los niños. Habrá personas que, poseyendo cuantías riquezas, verán con indiferencia la iglesia oprimida, perseguida la virtud, triunfante la maldad, sin emplear santamente sus riquezas en la destrucción del mal y la restauración de la fe. Habrá una guerra formidable y espantosa. Correrá sangre de naciones y extranjeros, sacerdotes seculares y regulares. Esa noche será horrorísima, porque a ojos humanos el mal parecerá triunfar. Será entonces llegada mi hora, en la que yo, de un modo asombroso, destronaré al soberbio y maldito Satanás, colocándolo debajo de mis plantas y sepultándolo en el abismo infernal, quedando por fin la iglesia y la patria libres de su cruel tiranía. Siguiente profecía. Muchas naciones serán castigadas por los pecados de sacerdotes y religiosos. Sabe aún que la justicia divina, acostumbrada a descargar castigos terribles sobre naciones enteras, no tanto por los pecados del pueblo, cuanto por los pecados de sacerdotes y religiosos, que estos últimos son llamados a la perfección de su estado, y han de ser luz y sal de la tierra, los maestros de la verdad y los pararrayos de la ira divina. Por servirles a medias, renegará Dios de muchas almas. El niño Jesús reveló a la Madre Mariana que muchas almas religiosas y sacerdotales quieren servirle a medias, conservando sus caprichos y genios, satisfaciendo en todas sus voluntades y tomando libertades incompatibles con su estado y profesión. Yo no las tolero, nada porque la mitad no me agrada. Yo las abandono y dejo que sigan todos sus deseos de su corazón pervertido para desconocerlas delante de mi Padre Celestial. Ay de aquellos y de aquellas. Quien debía hablar, callará. Los que debían defender los derechos de la Iglesia darán la mano a sus enemigos. Tiempos funestos sobrevendrán en los cuales aquellos que deberían defender en justicia los derechos de la Iglesia, sin temor servil ni respeto humano, darán la mano a los enemigos de la Iglesia para hacer lo que ellos quieran. Cuando todo parezca perdido, será el inicio del triunfo del Inmaculado Corazón. Muerte y causa de canonización de la Madre Mariana de Jesús Torres. Se puso gravemente enferma a finales de 1634. Pasó unas semanas de intensos dolores en los que mantuvo siempre la paz de espíritu y la alegría interior y exterior. La noche del 8 de diciembre, festividad de la Inmaculada Concepción, recibió una última aparición en que la Virgen, acompañada por los 3 arcángeles que habían tallado su imagen
reiteró para quién iban dirigidos la mayor parte de sus mensajes. En el siglo XX, esta devoción a Nuestra Señora del Buen Suceso hará prodigios en lo espiritual, así como en la esfera temporal, porque es voluntad de Dios reservar esta vocación y el conocimiento de tu vida para el siglo, cuando la corrupción de las costumbres será casi general y la preciosa luz de la fe casi se haya extinguido. En la madrugada del 16 de enero de 1635 falleció. Las revelaciones de Nuestra Señora del Buen Suceso son el camino de luz que conducirá al mundo en medio de las tinieblas a su divino adorado Hijo. Profecías para América Latina y el mundo, cuando las tribulaciones de espíritu y los padeceres del cuerpo parecían oprimir y hacer naufragar en ese mar sin fondo. Una mirada a mi sagrada imagen será como la estrella del amparo, pronta a escuchar sus gemidos y calmar sus llantos. Esta devoción será el pararrayo entre la justicia divina y el mundo prevaricador, para impedir que se descargue sobre la tierra culpable el formidable castigo que merece. Amén.